Hola, soy Megazack. Y yo, White. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tutoriales con Megazack. Tras el éxito del primer episodio, Escapocón me ha permitido hacer una serie a partir de él. ¿Y entonces, por qué te pasaste 2 años seguidos pidiéndole de rodillas que te dejara hacerlo serie? Eso no es importante. Lo importante es que esta vez sí vamos a explicar cómo hacer un videojuego. Además, un videojuego de un género que prueba ser completamente atemporal. Tiros en primera persona. No. Plataformas. No. Juego de supervivencia con elementos RPG y multijugador online asimétrico. Casi. Estoy hablando de los juegos de cámaras. ¡Anda! Pues yo soy mecánico en mi tiempo libre. Puedo ayudarte a hacer que los coches se sientan tan reales. Pero no cualquier tipo de carros. Estoy hablando de los Kart Racers. Verás, White. En la década de los 90 los juegos de carreras estaban estancados. Se había encontrado la fórmula perfecta y todos eran exactamente iguales los unos a los otros. Fue entonces cuando Nintendo volvió a evolucionar el mercado con Super Mario Kart, un juego de carreras con armas, circuitos fantásticos y muchas trampas por todos lados. Fue un juego completamente distinto a todo lo anterior. Su éxito fue tal que a día de hoy Nintendo sigue sacando nuevas entregas, añadiendo nuevos personajes, circuitos, objetos, mecánicas y demás innovaciones. Mientras tanto, el resto de compañías pensó: ¿por qué deberíamos copiar esto cuando podríamos estar copiando esto? Y no me entendáis mal, no todos ellos son malos, pero la mayoría de los juegos de este género suelen ser más recibidos por los jugadores. Es aquí donde entra este tutorial. Vamos a explicaros cómo hacer un Kart Racer que venda mucho. Y también que tenga buenas críticas. Sí, bueno, eso también supongo. Vamos a ir describiendo el proceso paso a paso, empezando por... Una parte fundamental de este tipo de juegos es poder competir en carreras con tus personajes favoritos. Aunque en el material original no haya ningún tipo de vehículo y sin importar que el protagonista se lo esté pasando pipa con su archienemigo. Por lo tanto, el primer paso será encontrar una franquicia en la que basar el juego. Eso sí, no podemos coger una que ya tenga juego de karts. Eso sería muy redundante. Voy a ponerme a decir franquicias y tú, White, tienes que buscar si tienen juegos de karts. Cartoon Network. Tiene uno. Pues Nickelodeon. Tiene uno. Disney. También tiene uno. Sonic. Tiene 2. Crash Bandicoot. Ni te lo puedes imaginar. Bueno, eventualmente tendremos que encontrar una franquicia. Varias horas listando juegos más tarde, tuvo una para móvil. Pues, y yo qué sé, el pingüino de Linux. También. Pero bueno, es que no hay ninguna franquicia que no tenga un juego de karts. Yo lo sé. Hagamos Retropocon Racing. Como lo hagáis os despido. En ese caso, tendremos que pasar al plan B. Si no podemos usar ninguna franquicia, crearemos nuestra propia franquicia, que luego podremos usar en tutoriales con Megazack cómo hacer un party game. Y también en cómo plagiar Super Smash Bros. Ha llegado la hora de crear los personajes. Y crear una pantalla de selección variada para que todos los jugadores puedan elegir al personaje que más les guste. Comenzaremos con el prota. Es un tipo normal, que viste de forma normal, que se comporta de forma normal, pero por algún motivo vive en un mundo fantástico surrealista donde nada tiene sentido. Y su personalidad es transmitida mediante su amplia variedad de diálogos. Ya, guá, yipi, guá, ya, guá. Ahora le toca al amigo del prota. Es exactamente igual que el prota, pero con ropa de otro color, y su personalidad se basa en que es exactamente igual que el prota, pero con ropa de otro color. Pero de otro color. Siguiente, la chica. Es el interés romántico del prota, y para que quede claro, es básicamente el prota pero rosa y con lacito. Su personalidad se basa en que es la única chica. No podemos poner solo una chica. Los feministas nos machacarían. Hay que pensar en otra chica que poner como la novia del amigo del prota. Que aunque parece que es simplemente la chica, pero ahora va de azul, tiene una personalidad muy distinta. ¿Cómo de distinta? El siguiente personaje es el antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Un antihéroe hace referencia a un personaje de ficción que tiene algunas características que son antiéticas comparadas con las del héroe tradicional. ¡Ah, claro! ¿Qué es un antihéroe? Pues un antihéroe es... Batman. Batman es un antihéroe. ¿Podemos meter a Batman? No podemos meter a Batman. Ya tiene juego de cartas. ¿Y podemos meter a Batprota? Pues claro que podemos meter a Batprota. Y ya que estamos, deberíamos meter a Waluprota. Ese no puede faltar. Todos aman a Waluprota. Tiene hasta una serie de webcomics muy graciosa.
la cual mostraremos en tutoriales con Megazack cómo hacer un webcomic sobre videojuegos. El siguiente personaje es el villano, que tendrá colmillos, ¡cuernos! y una capa, y otras cosas malvadas que empiezan por C. ¡Como un castillo! Guay, que te estás adelantando a la sección de circuitos. El último personaje es... Oh no, se me han acabado las ideas. El hijo del malo, cuya dinámica familiar será que jamás estarán juntos en la misma pantalla. ¡Perfecto! Y como no, hay que añadir un personaje invitado para aumentar las ventas, al cual meteremos deprisa y corriendo, lo haremos un clon de otro personaje, pero tendrá el mismo espacio o incluso más que el prota en la portada del juego. Y ese personaje será Escapocón, a que os despido 2 veces, el prota de Frisbee Fighters. Con eso tendremos una variada, creativa y original selección de personajes. Ahora toca... Los circuitos deben ser tan variados como los personajes. Por suerte tenemos muchas ideas, como el circuito normal, el circuito del prota, tan normal que no se puede destacar nada de él. el circuito de la chica, Que es igual que el circuito del prota, pero rosa y con lacito. la alegre isla tropical, De Bad Prota. Por algún motivo, este es su escenario. el estadio, Está lleno de imágenes de un personaje que no está. lo cual hará que los jugadores intenten desesperadamente desbloquearlo, hasta que los dataminers descubran que nunca estuvo allí. La ciudad, El circuito donde te das cuenta de que si esto existiera en la vida real, sería como súper ilegal. el castillo del villano, El circuito que todos odian, pero todo el mundo elige en el online. el circuito de hielo, Porque necesitábamos un circuito que la gente odiara más que el castillo del malo. y la senda arcoíris. Cogimos el modelo de Double Dash. Y con eso hemos acabado. Solo 8 circuitos. ¿No es muy poco? Nah, también están los circuitos metro, los circuitos de los juegos anteriores. Pero si este es nuestro primer juego. Lo sé, son los circuitos de siempre, pero con calidad de Nintendo 64. ¡Qué nostálgico! Ahora nos toca la parte más amada y odiada de los Carmaiser. ¡Viva objetos! Tienen que ser muy variados y útiles para los jugadores o los desactivarán nada más empezar. El primer objeto es el misil verde, para atacar a los enemigos. El misil rojo, que es perseguidor. El misil triple, son 3. El misil azul, solo da al primer jugador, pero enfadará a todos por igual. El misil turbo, si lo usas saldrás disparado. ¿No deberíamos poner objetos que no sean misiles? El misil trampa, lo dejas en el suelo y el oponente se resbala. El misil caja, parece una caja, pero es un misil. El misil explosivo, sí, este es el único que explota. El bisbal, creo que se explica solo. Los misiles especiales de cada uno de los personajes, los cuales solo ellos pueden usar. Pero todos son básicamente el misil verde pero con su cara. Y finalmente el misil chetado, que básicamente te hace ganar la partida cuando te toca. Pero solo te toca si estás en la 8ª posición. Con esto ya tenemos suficientes misil objetos. Ahora nos toca un punto muy importante, al que le dedicaremos al menos el doble de esfuerzo que al resto del tutorial. Es como el último Mario Kart que haya salido. Ahora toca la historia. Un momento, si Mario Kart no tiene historia. Ya, pero pondremos que estamos basándonos en Lyrical Amazing y Crafty Amazing. Así nos tomarán más en serio. ¿Y cuál es la historia entonces? Un malo muy malvado. ¿Quién, el villano? No, otro más malvado aún. Quiere destruir el mundo donde viven los protagonistas. Solo existe una forma de hacerlo. ¿Usando los poderes y habilidades que aprenderán en tutoriales con Megazack cómo hacer un RPG? No, compitiendo entre ellos en carreras de kart para ver cuál de ellos es mejor para enfrentarse a él. ¿Y no podrían enfrentarse todos a él? No. ¿O conducir todos un kart gigante? Ajá. ¿O tal vez... ¿Qué? ¿Usar los Frisbee legendarios? No, eso tampoco funcionará. Lo siento, Frisbee Fighter, pero eso nunca funciona. Y con la historia ya escrita, ahora nos falta explicar cómo funciona este modo. Los mismos circuitos de siempre, uno tras otro, pero tienes que acceder a ellos por un divertido Hub World. Estará lleno de cosas y sitios interesantes, pero solamente puedes interactuar con las entradas a las carreras. No podría haberlo dicho mejor. Y eso es todo lo necesario para un gran juego de cartas. ¿Y qué hay del online?
y el contrarreloj, y la personalización, y ese modo de misiones tan chulo que pusieron en Mario Kart DS y todos quieren que vuelva. Todo lo necesario para un gran juego de kart. Aunque todavía falta pensar un nombre. Super Kart Racing. GP, sea lo que sea eso. Perfecto. Ahora solo hace falta ponerlo en tiendas y será el nuevo Grand Theft Auto. Mario Kart. Mario Kart, GTA, Jak 2, lo que el mismo da. Pero antes de lanzar el juego, recapitulemos los pasos que hemos seguido. Primero cogemos una franquicia, y si no podemos, creamos una propia. Los personajes y circuitos deberán parecer muy variados y distintos, pero en el fondo son prácticamente iguales. Jugabilidad y objetos, igual que en el último Mario Kart. Y añadir algún tipo de modo pretencioso, como por ejemplo el modo historia, para que no se note la falta de contenido. Y ya está, hora de ponerlo a la venta. ¿Tiene ya las estadísticas de venta? Sí, el juego ha vendido una copia y nos han devuelto todas las demás. Las 7 millones. Oh, al menos habrá vuelto un clásico de culto, un juego que no vendió, pero gustó a todo el mundo. El peor juego de karts desde M&M Kart Racing. Sí, tendríamos que haber hecho M&M Racing 2. Pero no vamos a desperdiciar todas estas copias. De hecho, para un nuevo tutorial, cómo hacer un port para una consola portátil, o como me gusta llamarlo, un portátil. Primero cogemos la copia del juego que usaremos como referencia. Luego la metemos en una batidora y añadimos una buena dosis de gel blanqueado. Luego metemos lo que salga en el cartucho de portátil de turno. Está rebosando. Quitamos lo que sobra y eso es todo. Esta versión seguro que sí será un éxito. Y yo sé exactamente cómo hacerlo. Pero hasta entonces, ¡nos vemos! Hola, soy Escapocón y hoy voy a jugar a... ¿cómo rayos se llamaba? Super Kart Racing GP Advance. Tiene una pinta horrible y huele a gel blanqueante, pero Megazack y Guay han insistido en que lo juegue, así que debe ser muy bueno. Lo meto en mi Game Boy Advance y... se acabó, cancelo su programa.